Una cueva puede ser tan profunda que ni podríamos comprender hasta dónde llega. Desde huellas humanoides hasta buceadores que han desaparecido en las profundidades sin dejar rastro. Estas son las cosas más espeluznantes encontradas en cuevas. Número 15. Las profundidades de la cueva Krubera. Oculta en las profundidades de Arabica, Masyaf, Georgia, una de las cuevas más grandes del mundo. Se trata de la cueva Krubera, una cámara subterránea tan enorme que la Estatua de la Libertad podría sentarse cómodamente en ella sin tocar el techo. Para llegar a este espectacular lugar, primero hay que atravesar la escarpada cordillera de Gagra. El terreno es extremadamente desafiante, lleno de ascensos y descensos complicados a través de paisajes accidentados y difíciles. Esta es una de las razones por las que la cueva ha permanecido relativamente inexplorada durante décadas. Pero eso no es todo. A diferencia de la mayoría de las otras cuevas enormes, Krubera no tiene una entrada gigantesca. En cambio, hay 6 pequeños agujeros a través de los cuales los exploradores pueden acceder a las impresionantes profundidades de la cueva. En el interior, la cueva está llena de algunas de las formaciones geológicas más intensas del mundo. Pozos dramáticos, profundos abismos y túneles enormes hacen de Krubera una de las cuevas más espectaculares jamás descubiertas. Con unos 2.200 metros de profundidad, también es la segunda cueva más profunda del mundo. Debido a la estructura, la única forma de bajar es colgando de una cuerda. Sin embargo, explorar la cueva también es increíblemente difícil y extremadamente arriesgado. Las cámaras se inundan completamente de agua la mayor parte del tiempo, y en ciertas ocasiones, los exploradores han tenido que abrirse paso a través de las rocas solo para continuar su viaje. Explorar Krubera no es para los débiles de corazón, porque a veces estos aventureros pueden quedarse atrapados durante 2 semanas seguidas antes de regresar a la superficie. Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para hacer el viaje, la cueva es un tesoro. Mientras buscaban formas de vida en las profundidades de la Tierra, un equipo de investigadores europeos viajó a Krubera. Allí encontraron lo que podría ser el animal terrestre que habita a mayor profundidad del mundo, conocido como Plutomuris ortobalogenensis. Esta extraña criatura no tenía ojos ni alas y vivía a unos 6.000 pies bajo tierra. Sin embargo, dado que las partes más grandes de la cueva permanecen inexploradas, nadie sabe realmente qué otra criatura misteriosa podría estar escondida en esas oscuras profundidades. Debido a la dificultad de navegar por la cueva, la mayoría de sus secretos permanecen ocultos a los exploradores. Número 14. Misteriosas huellas humanoides. Hace más de 36.000 años, un grupo de 6 o 7 individuos caminaron por la cueva Sir Izbuk en Rumania. Hoy en Difa, los científicos aún no han descubierto cómo lograron llegar al final de la cueva. Fue en 1965 cuando se descubrieron por primera vez estas huellas, las 400. En aquel momento, los investigadores creían que las huellas pertenecían a un hombre, una mujer y un niño. Un análisis posterior también sugirió que el camino probablemente se hizo hace solo 10.000 a 15.000 años. Pero entonces, los investigadores se toparon con un nuevo descubrimiento que lo cambió todo. Justo debajo de estas huellas, encontraron 2 fósiles de osos de las cavernas iguales a las huellas humanas. Nadie podía explicar también cómo estos antiguos osos encontraron el camino hacia la cueva. Sin embargo, la datación por radiocarbono reveló que los fósiles de osos eran en realidad más antiguos de lo esperado. Esto significa que las huellas se hicieron hace unos 36.500 años. A día de hoy, solo quedan 51 de las 400 huellas originales. El resto ha sido dañado por los exploradores de cuevas a lo largo del tiempo. Pero al analizar los huecos restantes, parece que estos primeros humanos entraron en la cueva para buscar refugio de las inundaciones. Según los científicos, estas huellas sirven como la evidencia más antigua conocida de la existencia humana en el norte de Europa. En algunos casos, las huellas también muestran detalles del talón, el arco del pie e incluso los dedos, todos ellos característicos de los zapatos modernos de hasta la talla 8 del Reino Unido. Esto significa que los primeros humanos se parecían a nosotros, pero con cerebros más pequeños. Sin embargo, a pesar de la cantidad de información descubierta sobre estos primeros humanos, todavía hay mucho que no hemos descubierto. ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo escalaron a través de la escarpada cueva? Sin equipo moderno, estos misterios siguen sin resolverse hasta hoy. Número 13.
el explorador de cuevas que desapareció por completo. En noviembre de 2014, un explorador de cuevas llamado Kenny Veach desapareció de la faz de la Tierra. Su cuerpo nunca fue encontrado, y aún no está claro si está vivo o muerto. Este extraño episodio comenzó cuando se encontró con una extraña cueva en el desierto de Mojave. Ubicado en la parte suroeste de los Estados Unidos, el desierto de Mojave es un paisaje brutal y aterrador. Las condiciones son extremadamente duras, y las temperaturas pueden llegar a ser peligrosamente altas. Sin embargo, a Veach no le importaban estas condiciones. Como explorador experimentado, se enorgullecía de ir a los lugares más extremos de Estados Unidos, especialmente los desiertos. También creía que, sin importar lo peligroso que fuera el viaje, siempre encontraría el camino de regreso. Pero un día, su suerte se acabó. Después de dejar su trabajo para dedicar más tiempo a sus aventuras, Veach comenzó un canal de YouTube para documentar sus viajes. Sin embargo, en junio de 2014, compartió una historia que marcó el comienzo del fin. En uno de los comentarios de su video de YouTube, Veach dejó un comentario que decía que eso no es nada. Soy un excursionista de largas distancias. Una vez, durante una de mis caminatas cerca de la base aérea Nellis, encontré una cueva oculta. También reveló que la entrada de la cueva tenía la forma de la letra M. Pero cuando comenzó a entrar en la cueva, Veach afirmó que su cuerpo comenzó a vibrar. Cuanto más se acercaba a la entrada, más fuerte era la vibración, por lo que se asustó y salió corriendo de allí. Sin embargo, muchos de sus seguidores no le creyeron. Como nunca documentó el viaje a la cueva M, no había pruebas que respaldaran su historia. Así que hizo lo que cualquier explorador valiente haría. Tomó su pistola de 9 milímetros y una cámara de vídeo y regresó a la cueva. Cuando regresó al lugar, comenzó a subir videos de su excursión al canal. En el video, Veach estaba bastante entusiasmado con el viaje y parecía realmente emocionado. Documentó la vida silvestre, el medio ambiente e incluso un montón de piñones que encontró. Al caer la noche, durmió al lado de una mina abandonada, pero nunca encontró la cueva. Esta segunda vez, por mucho que buscara, la cueva parecía haber desaparecido. Después de subir el video, Veach recibió críticas de sus suscriptores, que creían que había falsificado la historia. Querían pruebas reales de la cueva M y muchos lo alentaron a volver una vez más. Sin embargo, hubo un comentario que le provocó escalofríos. Decía, no vuelvas allí. Si encuentras la entrada de esa cueva, no entres. No podrás salir. La identidad de esta persona sigue siendo desconocida, pero su predicción fue acertada. Después de que Veach emprendiera un viaje de regreso a la zona de Sheep Mountain el 10 de noviembre de 2014, el plan era viajar durante unos días al menos. Eso fue lo que le dijo a su familia. Pero cuando no regresó a casa al tercer día, su novia, Sharian Pilgrim, comenzó a entrar en pánico. Rápidamente informó a la policía, que inmediatamente lo declaró desaparecido. Se registró toda la zona, tanto desde el suelo como desde el aire, pero nunca se encontró ninguna señal de Veach. Los oficiales de búsqueda y rescate informarían más tarde que encontraron su teléfono celular junto a un pozo de mina abandonado, donde filmó parte de la cueva M, pero aparte de su teléfono y vehículo, no se descubrió ningún otro rastro del youtuber. Algunos dijeron que entró en la cueva y se cayó y murió. Otros afirman que se quitó la vida con la esperanza de que nunca se encontrara su cuerpo. Pero algunos creen que fue asesinado después de descubrir secretos que nadie debía ver. Con su muerte, Veach dejó muchos enigmas sin resolver, todos relacionados con una cueva en la que nadie ha tenido el valor de entrar desde entonces. Número 12. Los pasajes inexplorados de la cueva de Variovkina, en la costa oriental del Mar Negro, y es la cueva más profunda del mundo. Con unos 2.200 metros de profundidad, la cueva de Variovkina es una maravilla que hay que admirar. Pero el viaje a este agujero en la tierra no fue una hazaña fácil. Los exploradores rusos tardaron 50 años y unas 30 expediciones en llegar finalmente al fondo de la cueva en 2018. Pero puede que haya aún más por descubrir dentro de este agujero en la tierra. En la entrada hay una abertura que mide 3 por 4 metros. En comparación con el enorme espacio del interior, esta abertura es bastante pequeña y apenas se nota. Tanto para los espeleólogos experimentados como para los no experimentados, Variovkina es una trampa mortal peligrosa.
Desde los primeros días de su exploración, la cueva se ha cobrado muchas vidas y ha dejado a docenas de personas con heridas que amenazaban su vida. Dentro de la cueva, encontrará interminables pasadizos escarpados que se adentran más profundamente en la piedra caliza de la corteza terrestre. La primera vez que alguien intentó entrar en la cueva fue en 1968, alcanzando una profundidad de 377 pies. Fueron estos primeros buceadores quienes también le dieron a Variovnica su nombre oficial 115. Esto representa el hecho de que solo pudieron llegar hasta 115 metros. Si bien puede parecer un número pequeño, es el tamaño del Empire State Building, y eso fue solo el 5% de la profundidad de Variovkina. Varias nuevas expediciones tuvieron lugar dentro de la cueva después de esto, todas alcanzando diferentes profundidades en diferentes momentos. En 1983, los exploradores lograron llegar a 393 pies. Luego, en 9086, llegaron a unos 4.734 pies. En 2016, se habían explorado 4.281 pies. Luego, en febrero de 2017, los buceadores de cuevas alcanzaron los 6.010 pies. En agosto de 2017, los exploradores casi llegaron al fondo de la cueva alcanzando los 7.231 pies. Luego, finalmente, en 2018, se reveló la profundidad total. Pero a pesar de que sabemos cuán profunda es Variovkina, todavía hay mucho por descubrir sobre la cueva. Hay secciones horizontales, partes llenas de agua y enormes cámaras subterráneas del tamaño de 8 campos de fútbol. También hay secciones llenas de especies raras de escorpiones, camarones, ciempiés y más, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Aunque Variovkina es fascinante, también es extremadamente peligrosa. Muchas almas valientes se han perdido dentro de la cueva y otras apenas han logrado salir con vida. Debido a esto, muchas partes de la cueva permanecen sin explorar, lo que nos deja preguntándonos qué podría estar escondido dentro de esas cámaras. Número 11. La cueva de Kalkgruber. De las extrañas anomalías magnéticas, se encuentra una mina de piedra caliza cuya historia se remonta a finales del siglo XIX. La mina de piedra caliza de Kalkgruber no es solo un monumento natural, sino una parte vital del patrimonio cultural danés. Entre 1874 y 1980, la cueva se utilizó ampliamente para la extracción de cal. Más tarde, los lugareños comenzaron a almacenar queso en sus paredes. En su interior encontrará un enorme paisaje subterráneo de más de 60 kilómetros. Si bien algunas secciones de la cueva son tan grandes como catedrales, otras son extremadamente estrechas. Más abajo en la caverna, encontrará una cámara conocida como la Cueva del No Jefe, donde los mineros han trabajado desde 1840. Más abajo en el camino, también encontrará 2 lagos extremadamente grandes, algunos de los lagos subterráneos más grandes que se hayan encontrado durante el invierno. La cueva de piedra caliza también está habitada por unos 18.000 murciélagos. Se reconoce que es una de las poblaciones de murciélagos más grandes de toda Europa. Sin embargo, para aquellos que se han aventurado en este profundo agujero, hay otra razón por la que el monstruoso Kalkgruber es tan intrigante. Muchos exploradores han informado de extrañas anomalías magnéticas en el interior de la cueva, que a veces interfieren con la brújula y otros dispositivos electrónicos. Los científicos creen que este fenómeno es causado por la presencia de minerales en las rocas. Algunos dicen que se debe a los espacios vacíos y otros afirman que todo es causado por la caída de rayos. Si bien no es inusual experimentar anomalías magnéticas cuando se está a miles de pies bajo tierra, el caso del monstruo Kalkgruber parece bastante peculiar. Hoy en día, la cueva se ha transformado en un sitio cultural, con un museo dedicado a mostrar la historia de Dinamarca. Pero todavía hay algo inquietante en la atmósfera de las profundidades que la ciencia tal vez nunca pueda explicar. Número 10. La tragedia de Gouffre Berger. Entre 1953 y 1963, Gouffre Berger fue considerada la cueva más profunda del mundo, con una profundidad de aproximadamente 3.681 pies. Su tamaño es aproximadamente la mitad del actual récord, pero, aunque no es tan profunda como muchos exploradores creen, es probablemente una de las cuevas más peligrosas del mundo. La cueva de Berger
Fue descubierta por primera vez el 24 de mayo de 1953 por 4 aventureros. Joseph Verger, que dio nombre a la cueva en honor a Georges Bouvet, Ruiz Darcot y Marc Jouffre. Desde entonces ha cobrado 6 vidas, 2 de las cuales murieron en julio de 1996. La historia comenzó el 6 de julio, cuando 6 espeleólogos experimentados viajaron a la cueva Gouffre Vergai para una expedición de rutina. William, Nicola, Pivot, Mojarcucha e Istvan salieron con gran entusiasmo. Los 6 entraron en la cueva, pero solo 4 lograron salir con vida. El clima era bastante bueno cuando abandonaron el campamento, pero cuando llegaron a la cueva las nubes se habían oscurecido por la lluvia. Durante las siguientes 24 horas, toda la zona se vio azotada por fuertes lluvias. Esto dio lugar a una de las peores inundaciones jamás registradas en la región. Después de que el grupo no saliera a la superficie al segundo día, se lanzó una operación de rescate para encontrarlos. Más tarde se revelaría que la inundación comenzó a alcanzarlos mientras estaban en el fondo de la cueva. Para encontrar la salida, decidieron dividirse en 2 grupos de 3. Un grupo salió mientras el resto recogía el equipo. Pero a unos 800 metros de la cueva, ocurrió una tragedia. Nicolas Jammer la sujetó de repente, lo que provocó un accidente que resultó fatal. William y Privo intentaron ayudarla, pero no pudieron, por lo que tuvieron que seguir trepando para escapar del agua. El resto de la tripulación finalmente logró salir y fue rescatada, excepto Istvan, quien también falleció dentro de la cueva. Si bien la muerte de Nicola quedó bien documentada, la causa de la muerte de Istvan sigue siendo un misterio. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió realmente dentro de la cueva que le quitó la vida. Pero sea lo que fuere, ha seguido cobrándose vidas desde entonces, lo que convierte a Gouffre Verger en una de las aventuras más aterradoras, incluso para los profesionales de la diversidad de cuevas. Número 9. Antiguos rituales y artefactos. La cueva Actun Tunachil Muknal en Belice es conocida por muchos nombres. Los lugareños simplemente la llaman ATM. Pero para la mayoría de las personas, la cueva del sepulcro de cristal podría ser una descripción más precisa. Ubicado cerca de San Ignacio, en el distrito de Cayo, este sitio arqueológico maya es famoso por sus artefactos antiguos, cerámica y loza. Sin embargo, la doncella de cristal en su nombre se refiere a su historia más siniestra como templo donde se sacrificaban humanos. Verá, cuando los arqueólogos miraron por primera vez dentro de esta cueva, encontraron el esqueleto de un joven de 17 años. Todo parece indicar que pudo haber sido sacrificado a los dioses. Sus huesos se habían calcificado con el paso de los años, adquiriendo esta apariencia brillante y cristalizada. Según los investigadores, es probable que la víctima haya sido asesinada a palos entre el 250 después de Cristo y el 990 después de Cristo. Dado que este fue el período en el que se registró actividad humana dentro de la cueva, los historiadores también creen que es probable que lo hayan sacrificado para apaciguar a los dioses que controlaban la agricultura y la lluvia. Al mirar el resto de la cueva, los arqueólogos también encontraron el esqueleto de 7 adultos y 7 niños. Sus huesos se habían cementado al suelo, y su historia había desaparecido de la faz de la tierra. Muchos de los artefactos también se han quedado pegados al suelo, además de los altares rotos esparcidos por la cueva. Esto demuestra más allá de toda duda razonable que el sacrificio humano era una parte vital de la civilización maya en sus días de gloria. Número 8. Ríos subterráneos no cartografiados. Desde que se descubrió por primera vez el sistema Huautla en 1965, el sistema de cuevas ha atraído a entusiastas de las cuevas de todo México y más allá. Ha sido nombrada la cueva más hermosa del mundo muchas veces, pero hay una parte de esta maravilla natural que ha permanecido como un misterio durante décadas. Si te sumerges en esta cueva, encontrarás pasajes interminables que se extienden por kilómetros, cascadas de hasta 60 pisos de altura y una cámara de 300 pies de altura conocida como la Sala de Afrodita. Pero son los lagos subterráneos los que realmente llaman la atención. Generalmente, estos lagos se conocen como sumideros y a veces pueden tener hasta 300 pies de ancho. Para muchos exploradores, el paso por un sumidero suele marcar el final del camino. Las aguas son bastante peligrosas y nadie sabe de dónde proceden ni cuánto tiempo se extienden.
Algunos exploradores también han perdido la vida en esta cueva, incluido Ian Rowland, que se ahogó durante una expedición en 1994. Pero, en general, la cueva sigue siendo una de las favoritas de los aventureros. Muchos han intentado rastrear el origen de las aguas, pero nadie lo ha encontrado nunca. Se han dibujado mapas y cientos de espeleólogos han intentado echar un vistazo al final. Pero hasta hoy, los secretos del lago subterráneo siguen encerrados a kilómetros de profundidad bajo la tierra. Número 7. Las profundidades desconocidas de Son Doc. En lo más profundo del corazón de Vietnam, se encuentra la cueva de Son Doc, un agujero enorme considerado la cueva más grande del mundo. Basándose en el volumen, la cueva fue descubierta por primera vez en 1990 por Ho Can, un hombre de la jungla de Fonga. Desde entonces, ha sido inspeccionada, explorada y estudiada por miles de investigadores. Imagina un agujero en el suelo por el que puedes volar fácilmente en un Boeing 747. Así de grande es la cueva de Son Doc. Pero eso no es todo. También cuenta con muchas estalactitas gigantes y complejas que a veces pueden alcanzar los 80 metros de altura. Además, hay toda una selva tropical dentro de esta cueva, con su propio ecosistema y un misterioso río subterráneo. Aunque unas 1000 personas visitan la cueva cada año, ningún buceador ha visto nunca el final de este río. Por lo tanto, su longitud real sigue siendo desconocida. Son Doc también es el hogar de muchas especies endémicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Además, el techo forma una gran abertura en el exterior, lo que deja espacio para que los rayos de sol brillen en la cueva. Es como una escena de película. Sin embargo, solo se ha explorado una pequeña parte de la cueva. A día de hoy, con más pasajes ocultos y compartimentos invisibles, solo puedes imaginarte los tesoros antiguos que aún se encuentran sin descubrir dentro de la cueva. Número 6. La tragedia de la cueva Ellison. El 12 de febrero de 1220, 1110 estudiantes de la Universidad de Florida hicieron un viaje a la cueva Ellison en Georgia, pero solo 8 de ellos salieron con vida. Grant Lachenbach, una de las víctimas, estaba a punto de cumplir 21 años. En ese momento, él y sus amigos habían planeado el viaje para celebrar su próximo cumpleaños. Pero después de descender en rappel hasta 150 pies, Lachenbach y otro amigo llamado Michael Peary se enredaron en la cuerda. En menos de una hora se empaparon en el agua helada. Poco después, sufrieron hipotermia y ambos murieron dentro de la cueva. Desde el principio, todo el viaje había comenzado de la peor manera posible. Justo antes de descender, el grupo perdió una bolsa y una cuerda que cayeron por el borde y rodaron por el acantilado subterráneo. Entonces, Lachenbach tomó la cuerda secundaria y comenzó a descender por la cueva para recuperar la bolsa. Cuando de repente se enredó, Peary decidió ir a ayudarlo. Desafortunadamente, él también se angustió y no pudo volver a subir. Al principio, sus amigos en la superficie pudieron comunicarse con ellos, pero a medida que pasaba el tiempo, sus voces comenzaron a desvanecerse. Después de que los oficiales de rescate llegaron al lugar, encontraron a Lachenbach y Peary inconscientes mientras todavía colgaban de la cuerda. Sus restos fueron recuperados y la causa de la muerte fue hipotermia. Número 5. La cueva Waitomo, en Nueva Zelanda. Es famosa por sus numerosas cavernas profundas, terrenos accidentados y una sección resplandeciente que atrae a miles de exploradores cada año. La primera vez que se exploró el sistema de cuevas de Waitomo fue en 1887. Según cuenta la historia, Tane Tinerao, un jefe local de la tribu Kawaya, dirigió un ataque a una tribu vecina ese año. Después de asegurar la victoria, envió a uno de sus cazadores a buscar comida, y fue entonces cuando se topó con la cueva. Otra historia también afirma que la cueva era conocida por los lugareños, pero no la exploraron extensamente hasta 1887. Después de encontrar la cueva, Tane Tinerao se asoció con Fred Mays, un topógrafo inglés, y comenzaron a explorar el interior. Fue entonces cuando se toparon con una sección de la cueva con techos llenos de estrellas. Todo el lugar estaba iluminado con luces azules brillantes y al principio pensaron que se debía a algún tipo de magia. Pero más tarde se reveló que las luces provenían de luciérnagas, insectos capaces de producir luz en la oscuridad. Desde entonces, muchos exploradores han viajado a las profundidades
y la cueva se ha convertido en una de las atracciones naturales más famosas de Nueva Zelanda. Número 4. La desaparición de Mustafa. En abril de 1971, un granjero llamado Mustafa Sokirovich Homominov abandonó su casa para realizar una caminata de 4 horas hacia una cueva. Nunca regresó. Sin embargo, esta tragedia acabaría dando lugar al descubrimiento de un agujero que se ha descrito como la cueva más profunda de toda Asia. Se trata de la cueva Boi Bolak, de 1.400 metros de profundidad y 15.000 metros de largo, con una entrada principal que se extiende a lo largo de más de 2.600 metros. La cueva de Boi Bolak, situada en el borde de la cordillera de la Cuenca T en la cordillera de Kisar, está profundamente arraigada en la historia antigua. Para Mustafa, esta no era la primera vez que visitaba la cueva. Había estado allí varias veces antes, pero ese mismo día las cosas no salieron exactamente como estaban planeadas. Su hijo, Udosh Berdi, lo acompañó en el viaje y juntos viajaron al lugar en burros. Al llegar a la cueva, Mustafa entró a rezar. Se arrastró durante aproximadamente 1 hora antes de llegar al punto cercano al primer pozo. Allí fue donde se apagó su lámpara de queroseno. Luego se volvió hacia la entrada, pero desafortunadamente se equivocó y cayó al abismo. Durante los siguientes 2 días, Udosh Berdi esperó a su padre en la entrada, pero después de que Mustafa no pudiera salir, los aldeanos obligaron a su hijo a regresar a casa. Su cuerpo nunca fue encontrado y su historia se ha convertido en una leyenda para la gente de Deívolo. Número 3. Cámaras de cristal inexploradas. ¿Recuerdas la fortaleza de la soledad de la película de Superman? Bueno, hay una versión real en Chihuahua, México. Se trata de la Cueva de los Cristales, situada a unos 300 metros bajo la superficie de la Tierra y que contiene miles de vigas de cristales de yeso. La más alta de estas vigas puede llegar a medir 11 metros y existen desde hace unos 26 millones de años. Fue en el año 2000 cuando unos mineros tropezaron accidentalmente con la cueva mientras perforaban un túnel lateral en una mina de plata en Naka. Según los científicos, estos cristales se formaron a partir de sales disueltas en el agua subterránea y son tan blandos que se pueden rayar con una uña. Desde entonces, se han descubierto otras cuevas, incluida la Cueva de las Espadas, que está llena de cristales con forma de daga. Pero la Cueva de los Cristales sigue siendo la más grande de todas, con una extensión de unos 110 metros de ancho. En cuanto al origen, los científicos creen que los cristales empezaron a crecer hace millones de años cuando el magma se elevó desde la cámara. Esto obligó a que aguas ricas en minerales fluyeran hacia arriba a través de las grietas, formando depósitos que se han cristalizado durante los últimos miles de años. Pero aunque las condiciones en la cueva son adecuadas para los cristales, son mortales para los humanos. Entrar en la cueva sin protección puede ser extremadamente peligroso, ya que el cuerpo puede sobrecalentarse rápidamente, causando daños permanentes que pueden llevar a la muerte. Número 2. El secreto del abismo de Ranus. La República Checa alberga el abismo de Ranus, reconocido como la cueva de agua dulce más profunda conocida en el mundo. Los investigadores creen que podría tener hasta 1 kilómetro de profundidad, pero nadie lo sabe con certeza, ya que ningún explorador ha llegado hasta el fondo. En 2016, los científicos viajaron a las profundidades del abismo utilizando un vehículo controlado por control remoto, pero aún así, solo lograron llegar a 1.552 pies. Para ponerlo en perspectiva, es más alto que el Empire State Building, pero la cueva podría tener el doble en 2020. Otro grupo de investigadores utilizó un estudio geofísico para determinar la forma de la cueva submarina. Al final del estudio, calcularon la profundidad en alrededor de 6 millas. Sin embargo, vale la pena señalar que esto fue solo una estimación aproximada, y la profundidad real sigue siendo desconocida. Entonces, ¿por qué es tan difícil estudiar esta cueva? Bueno, para empezar, el abismo de Ranus es extremadamente grande, por lo que bucear en su interior es básicamente una pesadilla. Luego está el hecho de que las aguas son turbias y están llenas de hojas y árboles podridos. El aire también es tan denso que es casi imposible respirar dentro del abismo. Sin embargo, con el desarrollo de dispositivos de control remoto más avanzados, eventualmente podríamos llegar a ver lo que realmente se esconde debajo de este pozo sin fondo.
Número 1. El misterio de los buceadores muertos. Con un nombre como la cocina del diablo. No es de extrañar que la cueva Guna en la India se haya cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Ubicada en Kodaikanal, Tamil Nadu, la cueva atrae a miles de visitantes cada año. Pero no todos los que entran salen con vida. Aún más inquietante es el hecho de que nunca se encuentran los restos de estos desafortunados exploradores. En 2016, al menos 16 aventureros desaparecieron sin dejar rastro dentro de la cueva. Pero aún así, muchos siguen acudiendo a la cueva para experimentar las maravillas de la naturaleza. En 1996, el sobrino del ministro central de la India desapareció en la cueva. Algunos dijeron que se había quitado la vida. Otros afirmaron que había sido asesinado. Pero al igual que el resto de las víctimas, su caso sigue sin resolverse. Después de demasiados casos denunciados, la cueva se cerró al público hasta que se reabrió en 2016. Nos vemos en el próximo video.